Primero, saludar a los y las estudiantes de educación ciudadana. El objetivo de esta presentación es conocer conceptualmente las características del Estado de Derecho que se aplica en el contexto de la democracia ilustrada liberal de Occidente. Se incluye Chile. Entonces, la idea es analizar y reflexionar acerca de la estructura del Estado de Derecho en Chile, en cuanto a los poderes del Estado y el control que se ejerce entre estos poderes del Estado, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional respecto a las tareas que tiene junto a el Consejo de Defensa del Estado. En síntesis, la idea es que sepamos, a grosso modo, cómo funciona el Estado de Derecho en Chile. La democracia es el sistema político que se aplica en Occidente, en donde la división de los poderes del Estado, la soberanía popular y el bien común son elementos sustantivos. En este contexto, el Estado es la estructura política de la nación y, estrictamente desde lo legal, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las instituciones y entidades públicas y privadas del Estado están obligados a cumplir una estructura legal que está en diversos componentes legales de las instituciones. La legislación es un elemento sustantivo y las leyes se promulgan públicamente. Una ley es tal en Chile a través de la solicitud legislativa del Poder Ejecutivo hacia el Congreso, es decir, el Poder Ejecutivo puede crear leyes. También los parlamentarios, senadores y diputados pueden proponer proyectos de ley y le corresponde al Poder Legislativo aprobar o rechazar estas leyes. Una ley se convierte en cuerpo legislativo cuando es promulgada y es publicada en el diario oficial. Entonces, las leyes se deben promulgar públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, siendo el Poder Judicial el encargado de velar por el cumplimiento de estas leyes. Las normas jurídicas también deben ser compatibles con las normas y los principios legales internacionales de derechos humanos. Y con todos los tratados internacionales que haya firmado Chile. La Constitución Política del Estado es la base del Estado de Derecho en Chile. Y esta Carta Fundamental está vigente hasta la época actual y data desde 1980. Esta Constitución fue aprobada en un plebiscito realizado con múltiples dificultades el 11 de septiembre de 1980, durante el régimen militar o dictadura militar. Nuestra Constitución consta de 14 capítulos y 119 artículos, y en ella están consagradas gran parte de las estructuras institucionales de nuestro país.
Ante la crítica ciudadana, durante los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, específicamente cuando gobernaba don Ricardo Lagos, se aplican una serie de reformas constitucionales, siendo las más significativas las aplicadas en el año 2005. Ese año existe una profunda reforma al Estado de Derecho chileno. Entonces, se eliminan los senadores designados. Habrá desde entonces una reducción significativa del mandato presidencial. Existe la facultad de remoción de los comandantes en jefe del ejército por parte del presidente de la República. Se modifica el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. La nacionalidad asume una diferente forma como producto del desarrollo de procesos de globalización. En definitiva, para los expertos, desde el año 2005, en realidad, Chile tiene una nueva Carta Fundamental, puesto que gran parte de los enclaves o enclaves autoritarios de esa Constitución de 1980 desaparecieron. La Constitución chilena, en la actualidad, está sujeta a un profundo debate. Recientemente, un plebiscito determinó que debemos cambiar nuestra Constitución y a favor se han planteado más del 87% de los chilenos a través del mecanismo plebiscitario. Es así, ya que aún se mantienen el quórum de 2/3 de ambas cámaras del Congreso para modificar la Constitución, lo que la hace muy rígida. Y además, existe la imposibilidad de la ciudadanía de motu propio de llamar a plebiscito. Solamente lo puede hacer el gobierno. Y no establece la renuncia y los mecanismos del presidente de la República. Solo grafica cómo se puede reemplazar al máximo gobernante o bien de las acusaciones constitucionales en cuanto a los ministros de Estado, miembros del Poder Judicial y además al propio presidente de la República. La Constitución también mantiene como privatizadas áreas tan sensibles como la educación, la salud, el sistema de pensiones, el agua y los recursos mineros del país. Todos esos aspectos están en el debate nacional y la idea de la ciudadanía en general es cambiar la Constitución y con ello el Estado de Derecho en Chile. Aún con todas estas características históricas del debate constitucional en Chile, tenemos que las principales características del Estado de Derecho en Chile es que el poder está distribuido en tres diferentes órganos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La legalidad de la administración del Estado y la responsabilidad de las autoridades está claramente establecida en la Constitución política. Y las autoridades, muchas de ellas, son representantes de la voluntad ciudadana, es decir, existe la soberanía popular. Y además, en Chile predomina sin dificultades el imperio de la ley. En definitiva, aún con el debate vigente del cambio constitucional, el que sería efectivo en unos 2 años, el Estado de Derecho funciona en Chile y todos los miembros de esta sociedad deben procurar que así sea. En términos conceptuales y generales, el Estado de Derecho chileno es un conjunto de órganos de gobierno y de administración de justicia de nuestro país. Se expresa a través de los poderes del Estado. Entonces, el poder ejecutivo es el encargado del gobierno.
y mediante las leyes permite aplicar todas las funciones que le corresponden a un estadista o a una estadista que gobierne. El poder legislativo tiene como función la elaboración, discusión y aprobación de las leyes, además de, a través de las acusaciones constitucionales y las interpelaciones, controlar al Poder Ejecutivo, específicamente a los ministros de Estado y otras autoridades. El Poder Judicial tiene la función de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes en Chile. El Estado de Chile cumple sus objetivos de ordenación jurídica y satisfacción de las necesidades públicas a través de la labor de estos tres poderes del Estado. Entonces, en definitiva, el Poder Ejecutivo, que está compuesto por el Presidente de la República, los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio, todos los empleados públicos, los alcaldes, las municipalidades, los funcionarios municipales, los intendentes regionales, que ahora van a llamarse gobernadores regionales y serán elegidos democráticamente, los gobernadores provinciales, todos los asesores de estas autoridades, todos ellos conforman el Poder Ejecutivo y son dirigidos por el Presidente de la República. A través del Poder Ejecutivo se establecen las políticas públicas, se aplican entonces las directrices del gobierno. También se establecen las políticas económicas, cómo se distribuye el presupuesto de la nación, y cuenta con organismos para satisfacer las necesidades sociales tales como la educación, la salud, el transporte, el orden interno, la conducción económica, la defensa nacional, la construcción de puentes, caminos, etc. Eso está delegado a los respectivos ministerios. En definitiva, el Poder Ejecutivo son miles y miles de chilenos y chilenas que dependen del Presidente de la República. Y algunas de esas autoridades se eligen a través de la soberanía popular, a través del voto, y otras son designadas por el Presidente de Chile. El Poder Legislativo, el Congreso Nacional, tiene su sede en Valparaíso. También cuenta con una subsede que está en Santiago, en la sede del antiguo Congreso Nacional. Su tarea es elaborar y aprobar las leyes que rigen en el país, ejercer la representación de la ciudadanía, puesto que diputados y senadores son elegidos democráticamente. Y además está integrado por el Senado y la Cámara de Diputados, quienes legislan a partir de su propia iniciativa o bien a través de la iniciativa del Presidente de la República. El Congreso Nacional, con diputados y senadores, funciona a través de comisiones específicas. Entonces, tiene comisiones de educación, de defensa, de interior, de seguridad, comisión de constitución, etcétera, etcétera. Es decir, en teoría, todos los ministerios están replicados en el Poder Legislativo a través de las comisiones, que están compuestas por los propios diputados y senadores según corresponda. El Poder Legislativo, el Congreso, a través de la Cámara de Diputados y a través del Senado, también puede conocer de las interpelaciones que se propongan para los ministros de Estado. Es decir, un ministro del Poder Ejecutivo puede ir a entregar razones de las decisiones que se toman para aclarar diferentes puntos de gestión de Estado. Eso es lo que se llama las interpelaciones. Y también el Poder Legislativo, nuestro Congreso,
puede acusar constitucionalmente a los ministros, a los presidentes de la República. Finalmente, el Poder Judicial es el ente encargado de administrar justicia en Chile. Su rol principal es ejercer la justicia de acuerdo con la ley y está integrado por los tribunales de justicia, siendo los máximos organismos las Cortes de Apelaciones, que son locales, regionales, y la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia del país. Estas instituciones también responden a una modalidad municipal o local a través de los juzgados de policía local. En la actualidad, Chile está desarrollando una profunda reforma procesal penal en el contexto del Poder Judicial y ha surgido una reforma que implica la creación del Ministerio Público, que responde al Poder Judicial. Entonces, hay un defensor público, un fiscal, y también hay jueces específicos para los diferentes delitos que se cometen en Chile. Esta reforma procesal penal ha sido evaluada positivamente, ya que ha acelerado los procesos judiciales en Chile. Hay tribunales de la familia, tribunales del trabajo y tribunales específicos para otras áreas. El fiscal nacional y el defensor público nacional están en el contexto de este Ministerio Público y los fiscales son acusatorios y representan al Estado y los defensores públicos son los que, valga la redundancia, defienden a los acusados. En Chile existen tres organismos relevantes en el contexto del Estado de Derecho. Entonces, la Contraloría General de la República posee autonomía constitucional, es un organismo autónomo y controla la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y el buen uso de los recursos públicos. El Consejo de Defensa del Estado representa al Estado de Derecho frente a delitos que impliquen el menoscabo y la destrucción y delitos que tengan relación con nuestro Estado. Entonces es un organismo autónomo que defiende al Estado chileno frente a empresas, personas o bien otras instituciones. Y finalmente, el Tribunal Constitucional es el encargado de velar porque todas las leyes aprobadas en el Congreso se ajusten a la constitución política de nuestro país. En definitiva, el Estado de Derecho chileno funciona y es necesario que, mientras no exista un cambio en la constitución política de Chile, siga funcionando por el bien de Chile y de toda la sociedad civil.